Hay secretos que no desaparecen, solo se ocultan en lo cotidiano. Y uno de ellos podría estar ahora mismo, en tu cocina. Durante siglos se habló de las sanaciones de Jesucristo. Los enfermos recuperaban la paz. Los corazones rotos encontraban consuelo. Y los cuerpos debilitados volvían a levantarse. Pero hay algo que casi nadie te contó. Un aceite sencillo, preparado con solo 3 ingredientes. Era conocido entre las familias que vivían en la misma tierra donde caminó Jesús. No era raro, no era costoso, y tampoco era un ritual reservado a templos. Era un acto sagrado que cualquiera podía hacer en casa. En este video vas a descubrir cuáles son esos 3 ingredientes ocultos, cómo prepararlos de la forma correcta, y en qué 3 puntos del cuerpo aplicarlos para activar un proceso profundo de sanación espiritual y emocional. Pero hay un detalle que cambia todo, porque cuando conozcas el último paso del ritual, comprenderás por qué esta práctica desapareció de la mayoría de enseñanzas modernas. Antes de continuar, escribe en los comentarios: "La sanación vive en mí". Esa frase es como una llave energética que abre tu intención. Y si sientes que este mensaje está tocando algo profundo dentro de tu alma, puedes también enviar un super chat como un gesto de apoyo para mantener viva la energía de este espacio. Ahora respira profundo y entremos en el misterio. Hace 2000 años, en las tierras donde hoy se encuentra Israel, la vida y lo sagrado no eran 2 mundos separados. No existía una línea que dividiera lo espiritual de lo cotidiano, porque cada acto del día, desde preparar los alimentos hasta curar una herida, era comprendido como parte de una misma realidad sagrada e indivisible. La espiritualidad no era algo que ocurría en un lugar específico ni en un momento especial reservado para unos pocos. Vivía en el gesto de una madre que preparaba una infusión para su hijo enfermo. Vivía en las manos de un anciano que mezclaba aceite con hierbas mientras pronunciaba palabras de bendición. Vivía en la tierra misma, en las plantas que crecían bajo el sol de aquella región, en el aceite de oliva que se extraía con paciencia y se guardaba como un bien precioso. Las familias de aquella época guardaban en sus hogares pequeñas vasijas de barro selladas con cera de abeja, dentro de las cuales reposaban aceites infusionados con hierbas, resinas y especias cuidadosamente seleccionadas. No eran simples remedios caseros improvisados, eran aceites de unción, preparados con intención profunda, con oración sincera y con un conocimiento que se transmitía de generación en generación, de madres a hijas, de padres a hijos, de maestros a discípulos, como uno de los tesoros más valiosos que una familia podía heredar. Este conocimiento no estaba escrito en libros accesibles a todos. Vivía en la memoria viva de las comunidades, en la experiencia acumulada de quienes habían visto con sus propios ojos lo que ocurría cuando alguien era ungido con intención genuina y fe real. Se usaban estos aceites en los momentos más significativos y vulnerables de la vida humana. Cuando alguien enfermaba del cuerpo o del espíritu, cuando una familia atravesaba una pérdida que parecía insoportable, cuando un joven iniciaba un nuevo camino y necesitaba protección y dirección, cuando alguien había perdido la esperanza y necesitaba que algo externo le recordara que la vida podía ser diferente. Pero también se usaban en los momentos de celebración y gratitud, porque en esa cultura comprendían que lo sagrado no pertenece únicamente al dolor, sino también a la alegría. El aceite era símbolo de bendición, de restauración y de presencia divina activa en la vida humana. Los discípulos de Jesús conocían bien esta práctica porque habían crecido en esa cultura, porque la habían visto en sus propias familias antes de seguir a su maestro. El Evangelio de Marcos relata que cuando fueron enviados a proclamar un mensaje de transformación, salían de aldea en aldea y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. No era un gesto decorativo ni un simple símbolo vacío de contenido. Era un acto cargado de significado espiritual profundo, una declaración visible de que algo invisible y poderoso estaba siendo invocado sobre esa persona. El aceite de oliva, base de toda unción en aquella cultura,
representaba la abundancia y la gracia de Dios derramada sobre el ser humano en su momento de mayor necesidad. Las especias y hierbas que se le añadían no eran aleatorias ni elegidas por su aroma agradable. Cada una tenía un propósito simbólico y terapéutico, reconocido y respetado por quienes guardaban ese conocimiento sagrado. Existía una comprensión de que la naturaleza misma había sido creada con propiedades que respondían a las necesidades más profundas del ser humano, y que saber combinarlas correctamente era una forma de participar conscientemente en el orden sanador del universo. Con el paso de los siglos, algo comenzó a cambiar. Las instituciones religiosas fueron centralizando el poder espiritual. El conocimiento que antes vivía distribuido en cada hogar fue migrando hacia estructuras jerárquicas que decidían quién podía acceder a él y bajo qué condiciones. Lo que alguna vez fue el patrimonio espiritual de cada familia se fue convirtiendo en un privilegio reservado a quienes ocupaban posiciones de autoridad religiosa. Y así, lentamente, sin que nadie lo decidiera de forma deliberada en un solo momento, las prácticas sencillas que habían sostenido la vida espiritual de millones de personas comenzaron a desvanecerse de la memoria colectiva, no porque fueran ineficaces, no porque fueran falsas, sino porque el mundo construyó muros entre lo sagrado y lo ordinario, y la gente común terminó creyendo que no tenía derecho ni capacidad de acceder directamente a lo divino sin un intermediario autorizado. Pero los ingredientes nunca desaparecieron. Siguieron creciendo en la tierra con la misma fuerza y la misma inteligencia natural de siempre. Siguieron siendo parte del mundo visible, esperando pacientemente a que alguien recordara lo que significaban y lo que podían activar cuando se combinaban con intención y fe genuina. La sabiduría que los rodeaba nunca murió del todo. Sobrevivió en los márgenes, en las comunidades que mantuvieron vivas sus tradiciones ancestrales, en los textos antiguos que pocos leyeron con ojos dispuestos a comprender, y en ese impulso interior que de vez en cuando visita a los seres humanos y les susurra que hay algo más, que la realidad es más profunda y más rica de lo que la vida cotidiana les muestra. Hoy estás escuchando este mensaje, y quizás eso no sea una coincidencia. Quizás algo dentro de ti estuvo listo para recordar antes de que este video apareciera frente a tus ojos. Si sientes esa conexión, escribe en los comentarios: "Estoy recordando lo sagrado". Y si esta sabiduría está resonando en lo más profundo de tu interior, puedes apoyar la energía de este canal con un super chat, como un gesto consciente de sostener este espacio donde recordamos juntos lo que el tiempo casi olvidó. Existe algo que millones de personas experimentan hoy y que no siempre encuentran palabras precisas para describir. No es una enfermedad con nombre claro que aparezca en un manual de diagnóstico. No se detecta en un análisis de sangre, ni se ve en una radiografía. No tiene un origen identificable que permita señalarlo con el dedo y decir: "Ahí está, eso es lo que me pasa". Pero se siente. Se siente en el cuerpo que despierta cansado después de haber dormido las horas suficientes. Se siente en la mente que gira en círculos repetitivos, sin encontrar descanso ni salida. Se siente en el pecho que carga un peso invisible que nadie más parece ver ni comprender. Un peso que no tiene nombre, pero que está presente en cada momento del día, en cada decisión, en cada relación, en cada mirada al espejo. Se siente en esa sensación extraña de estar presente físicamente en un lugar, pero ausente de ti mismo, como si una parte esencial de quien eres hubiera emigrado a algún lugar desconocido y no supiera cómo regresar. La medicina moderna ha avanzado de formas verdaderamente extraordinarias, y su valor en la vida humana es absolutamente innegable. Existen condiciones que sin la medicina moderna habrían sido fatales y que hoy son tratables. Existen sufrimientos que la ciencia médica ha aliviado de formas que nuestros ancestros no habrían podido imaginar. Nada de lo que se comparte en este espacio pretende contradecir ese valor ni sustituir ningún tratamiento médico necesario. Pero hay un tipo de malestar que escapa a las categorías disponibles.
Un sufrimiento que tiene raíces más profundas que lo únicamente físico, raíces que se hunden en el campo emocional, energético y espiritual del ser humano, en dimensiones de la existencia que la medicina convencional reconoce cada vez más, pero que aún no tiene herramientas completamente desarrolladas para abordar. Las tradiciones más antiguas del mundo, mucho antes de que existiera la psicología moderna, ya reconocían con claridad que el ser humano no es solo un cuerpo que piensa, es también un campo de conciencia, un espíritu encarnado que necesita tanto de alimento espiritual como de alimento físico, tanto de conexión con algo que trasciende lo cotidiano como de satisfacción de sus necesidades materiales. Cuando ese campo interno se ve interrumpido de manera sostenida por el miedo acumulado que no se procesa, por el dolor que se guarda en silencio porque no hay espacio seguro para expresarlo, por la desconexión prolongada de aquello que le da significado y profundidad a la vida, el cuerpo comienza inevitablemente a reflejar esa interrupción, no de forma metafórica, sino de forma literal y mensurable. La relación entre el estado interior de una persona y su salud física es reconocida hoy incluso por disciplinas como la psiconeuroinmunología, que estudia cómo los estados emocionales y mentales afectan directamente el sistema inmunológico, el sistema nervioso y la capacidad general del organismo de mantener su equilibrio. La ansiedad sin causa aparente, el insomnio crónico que resiste los remedios habituales, la sensación de vacío en medio de una vida aparentemente normal y exitosa, el agotamiento emocional que no cede con el descanso físico, la pérdida del sentido de dirección y propósito. Todos estos son síntomas que muchas tradiciones espirituales de la humanidad han interpretado consistentemente como señales de un campo interno que necesita atención, restauración y reconexión con su fuente. En la antigua comprensión hebrea del ser humano, que es el contexto cultural en el que nació el conocimiento que estamos explorando hoy, el cuerpo, el alma y el espíritu eran tres dimensiones de una misma realidad viva e interconectada, tres capas de una misma existencia que no podían separarse sin consecuencias. Lo que afectaba al espíritu afectaba inevitablemente al alma. Lo que afectaba al alma durante tiempo suficiente, eventualmente, encontraba su expresión en el cuerpo. Y por eso la sanación verdadera no comenzaba únicamente con un tratamiento dirigido a los síntomas físicos visibles, sino con un acto de intención consciente y profunda, dirigido hacia el interior, hacia las raíces invisibles de donde surgía el malestar. Esta comprensión no era exclusiva de la tradición hebrea. Las tradiciones de sanación de la India antigua, de China, de las culturas originarias de América, del Egipto faraónico, de la Grecia presocrática, todas, con sus lenguajes distintos y sus símbolos propios, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares, que el ser humano es un ser multidimensional y que la sanación genuina necesita abordar todas sus dimensiones simultáneamente. El aceite sagrado que vas a conocer en este video funciona precisamente en esa dirección integradora, no como un sustituto de ningún tratamiento médico necesario, sino como un puente entre lo físico y lo espiritual, un gesto consciente y deliberado que le recuerda a tu sistema interno cómo regresar a su estado natural de armonía y equilibrio. Un recordatorio tangible de que dentro de ti, en este mismo momento, existe una inteligencia profunda y una capacidad de restauración que no depende de ningún factor externo para comenzar a operar, sino únicamente de tu disposición genuina a reconectarte con ella y a darle el espacio que necesita para trabajar. Si alguna vez has sentido que tu alma necesita descanso, si alguna vez has tenido la sensación de que algo esencial en ti está esperando ser recordado y restaurado, escribe en los comentarios: "Mi espíritu busca paz". Y si este mensaje está iluminando algo que ya sabías pero no habías podido nombrar, puedes enviar un superchat como un pequeño intercambio energético para seguir compartiendo estas enseñanzas con quienes las necesitan.
Ha llegado el momento de revelar los 3 ingredientes, y es posible que cuando los escuches sientas una mezcla particular de sorpresa y reconocimiento. La sorpresa de quien esperaba algo exótico y misterioso, y el reconocimiento de quien se da cuenta de que lo sagrado ha estado presente en su vida cotidiana todo el tiempo, sin que lo supiera. Porque estos ingredientes no viven en tiendas especializadas ni requieren una búsqueda elaborada. Son ingredientes que probablemente ya conoces, que quizás ya tienes en tu cocina en este momento, y que sin embargo guardan una profundidad simbólica, histórica y espiritual que muy pocos han explorado con la atención que merecen. El primero es la miel. Para comprender por qué la miel ocupa un lugar tan central en las tradiciones espirituales de la humanidad, es necesario ir más allá de su sabor y de sus propiedades nutricionales, aunque estas últimas sean extraordinarias. En tiempos bíblicos, la miel no era simplemente un endulzante que se añadía a los alimentos para hacerlos más agradables. Era un alimento profundamente sagrado, cargado de simbolismo teológico y espiritual. La tierra prometida, ese destino hacia el cual el pueblo hebreo caminó durante décadas de travesía por el desierto, era descrita repetidamente en los textos sagrados como una tierra que fluye leche y miel. Esa imagen no era una simple descripción geográfica de la fertilidad del suelo. En el pensamiento hebreo antiguo evocaba abundancia divina, protección sobrenatural y plenitud de vida en todas sus dimensiones. Era la imagen de un estado de existencia en el que nada esencial faltaba, en el que el ser humano vivía en armonía con su entorno, con sus semejantes y con su Creador. Juan el Bautista, uno de los personajes más radicalmente espirituales de los Evangelios, un hombre que había elegido voluntariamente la austeridad más extrema como forma de vida, sobrevivía en el desierto alimentándose de miel silvestre. Esto no era casualidad ni simplemente una cuestión de lo que estaba disponible en ese entorno. Hay quienes interpretan este detalle como una señal de que incluso en el lugar más árido y desprovisto, la dulzura y el sustento divino permanecen accesibles para quien sabe dónde y cómo encontrarlos. La miel representa en el contexto espiritual la nutrición más profunda para el alma, la restauración de aquello que el sufrimiento, el tiempo y el desgaste han erosionado lentamente. Representa la promesa de que incluso después de los periodos más oscuros y difíciles de la existencia humana, la vida tiene la capacidad de volver a ser dulce, de recuperar su sabor y su sentido. Y más allá de su simbolismo, sus propiedades físicas confirman ese papel restaurador. Antibacteriana, antiinflamatoria, rica en antioxidantes y en compuestos que el cuerpo reconoce y aprovecha con una eficiencia extraordinaria. La miel es uno de esos raros regalos de la naturaleza, en los que el símbolo espiritual y la realidad física se confirman mutuamente con una coherencia que resulta difícil de ignorar. El segundo ingrediente es la canela. Para entender la profundidad de su presencia en este ritual, es necesario comprender primero cuál era su lugar en el mundo antiguo. En la época en que vivió Jesús, y durante siglos antes y después, la canela era una de las especias más costosas y codiciadas del comercio internacional. Su precio podía ser comparable al del oro en ciertos mercados y en ciertos períodos históricos. Las rutas comerciales que conectaban Asia con el Mediterráneo se construyeron en parte para satisfacer la demanda de especias como la canela, y los imperios que controlaban esas rutas acumulaban poder y riqueza enormes. Pero en el texto sagrado del libro del Éxodo, en uno de los pasajes más específicos y detallados de toda la Torá, Dios le da a Moisés instrucciones precisas para preparar el aceite sagrado de unción que debía usarse en el tabernáculo, el lugar de encuentro entre lo divino y lo humano en el desierto. Y entre los ingredientes que Dios mismo especifica para ese aceite, aparece explícitamente la canela aromática. No es un dato menor. La canela estaba presente en el ritual más sagrado de toda la tradición hebrea, el que consagraba los objetos y las personas para el servicio de lo divino.
Espiritualmente, la canela ha sido interpretada consistentemente como símbolo de protección, de fuerza vital interior y de la capacidad de mantener el fuego interior encendido, incluso cuando las circunstancias externas intentan apagarlo con su frío y su oscuridad. Hay algo en su aroma cálido y penetrante que activa los sentidos de una manera particular, que trae la mente al momento presente con una eficacia que pocas otras sustancias naturales poseen y que produce en el cuerpo una sensación de calor y de energía que recuerda físicamente la experiencia de sentirse protegido y fortalecido desde adentro. El tercer ingrediente es la menta. Su presencia en este ritual puede parecer menos obvia que la de la miel o la canela, pero tiene una justificación tanto histórica como espiritual que merece atención. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 23, Jesús menciona la menta en una conversación sobre las prioridades espirituales de su época. La menciona no como algo exótico ni desconocido, sino como algo completamente familiar para su audiencia, como una planta que todos conocían y utilizaban en su vida cotidiana. La menta crecía en los jardines de las casas, se usaba en la cocina, se añadía a las preparaciones medicinales y formaba parte de la vida ordinaria de las familias de aquella región. Para los sabios espirituales de la antigüedad que trabajaban con plantas y con sus propiedades energéticas, la menta representaba purificación y claridad mental. Representaba la capacidad de despejar el espacio interior de pensamientos que nublan la visión, de emociones que enturbian la percepción y que impiden ver con claridad lo que realmente está ocurriendo en la propia vida. Su frescura característica, esa sensación inmediata de apertura y de espacio que produce en las vías respiratorias y en la mente, no es solo una reacción física, es también una experiencia que resuena con algo más profundo, con esa sensación de haber liberado algo que estaba comprimido, de haber creado espacio donde antes había congestión y bloqueo. Cuando estos tres ingredientes, la miel que nutre y restaura, la canela que protege y fortalece, y la menta que purifica y clarifica, se combinan con aceite de oliva virgen extra, que en toda la tradición bíblica y en toda la cultura mediterránea antigua, fue el vehículo universal de la bendición, de la unción sagrada y de la presencia divina derramada sobre el ser humano. Se crea una mezcla que integra en un solo gesto las tres dimensiones fundamentales de la sanación: nutrición para lo que ha sido desgastado, protección para lo que ha sido vulnerado, purificación para lo que ha sido ensuciado por el peso de las experiencias difíciles. Un símbolo completo y coherente de restauración integral que abarca simultáneamente el cuerpo, el alma y el espíritu. Si esta revelación está tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios. La sabiduría antigua despierta. Y si deseas ayudar a que más personas descubran estas enseñanzas, puedes apoyar este espacio con un super chat, manteniendo viva esta comunidad consciente. Antes de describir el proceso con detalle, es fundamental establecer algo que determinará completamente la calidad y la profundidad de tu experiencia con este ritual. Un ritual sagrado no es simplemente una secuencia de pasos técnicos que se ejecutan de forma mecánica, como si estuvieras siguiendo las instrucciones de un electrodoméstico. No es algo que puedas hacer mientras tienes la mente ocupada en otras cosas, mientras revisas el teléfono o mientras piensas en lo que tienes que hacer después. Un ritual sagrado es, en su esencia más profunda, un acto de presencia consciente y deliberada. Es la decisión de detenerte completamente en medio del flujo incesante del mundo y dedicar un momento de atención plena y genuina a conectarte con algo más profundo que tus preocupaciones, tus planes y tus rutinas cotidianas. Es la disposición de tratarte a ti mismo con la seriedad y el respeto que merece tu propio proceso de sanación. Con esa comprensión como base y como fundamento, este es el ritual completo.
Para preparar el aceite necesitas 50 mililitros de aceite de oliva virgen extra, que debe ser de la mejor calidad que puedas encontrar porque la calidad del ingrediente físico es también una forma de honrar la intención espiritual del proceso. Necesitas una cucharada generosa de miel pura, sin procesar, preferiblemente de origen orgánico o artesanal, si tienes acceso a ella. Necesitas una cucharadita de canela en polvo, que puede ser de la variedad que encuentres disponible en tu localidad, y necesitas 5 o 6 hojas de menta fresca, lavadas cuidadosamente, o en su lugar una cucharadita colmada de menta seca si la fresca no está disponible en tu zona. Busca una pequeña botella de vidrio limpia, de preferencia oscura para proteger la mezcla de la luz directa, aunque una botella transparente también funciona si la guardas en un lugar sin luz solar directa. El vidrio es importante porque es un material neutro que no interactúa químicamente con los ingredientes y que en muchas tradiciones espirituales es considerado un recipiente limpio y receptivo para las intenciones que se depositan en él. Vierte el aceite de oliva dentro de la botella, añade la miel, observando cómo cae lentamente y se mezcla con el aceite, creando esas corrientes suaves y fluidas que son en sí mismas una imagen de la gracia moviéndose a través de la materia. Incorpora la canela, cuyo aroma comenzará a elevarse inmediatamente, cálido y envolvente. Y finalmente añade la menta, ya sea las hojas frescas ligeramente estrujadas para liberar sus aceites esenciales, o la menta seca. Cierra la botella y agítala suavemente durante unos momentos, con la conciencia plena de que no estás simplemente mezclando ingredientes físicos, sino integrando símbolos de nutrición, protección y purificación en un solo recipiente, creando algo que es más que la suma de sus partes. Luego llega el paso que muchas personas omiten porque les parece innecesario, pero que en realidad es el más importante de todos y el que marca la diferencia más significativa en el resultado final. Sostén la botella entre tus dos manos. No la apoyes en una superficie. Sosténla activamente, sintiendo su peso, sintiendo la temperatura del vidrio contra tus palmas. Cierra los ojos completamente. Respira profundo 3 veces, inhalando lentamente por la nariz hasta llenar completamente los pulmones y exhalando por la boca con la misma lentitud, dejando que cada exhalación libere conscientemente una parte de la tensión acumulada en tu cuerpo. En la primera respiración, suelta la tensión de los hombros y el cuello. En la segunda, suelta la tensión del pecho y el vientre. En la tercera, suelta la tensión de la mente. Esa actividad mental constante que nunca para del todo, pero que puede aquietarse cuando le das permiso consciente de hacerlo. Lleva la botella cerca de tu corazón, no como un gesto simbólico vacío, sino como un acto real de conexión entre lo que tienes en tus manos y el centro de tu vida interior. Y en silencio, o en voz baja si te ayuda a sentirlo con mayor intensidad, pronuncia una intención. Puede ser tan sencilla y directa como: Padre Celestial, que este aceite sea instrumento de paz, de restauración y de sanación en mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Que todo lo que ha sido dañado sea restaurado. Que todo lo que ha sido oscurecido sea iluminado. Que todo lo que ha sido perdido sea encontrado. Tómate el tiempo que necesites en este momento. No hay prisa. Nadie te está esperando. Este momento es completamente tuyo. Después, deposita la botella en un lugar tranquilo, alejado del ruido y del movimiento constante, y déjala reposar durante 24 horas completas. Ese periodo de reposo tiene una dimensión química real, porque los aceites esenciales de la canela y la menta necesitan tiempo para infusionarse en el aceite de oliva. Pero tiene también una dimensión simbólica profunda. Es el tiempo que le das a tu intención para consolidarse, para descender desde el nivel del pensamiento consciente hacia capas más profundas de tu ser. Cuando el aceite esté listo, la aplicación se realiza en 3 puntos específicos del cuerpo, y cada uno de ellos ha sido reconocido por distintas tradiciones espirituales a lo largo de milenios como un centro de energía y conciencia de particular importancia.
El primer punto es la frente, exactamente entre las cejas, en ese espacio que muchas tradiciones espirituales de Oriente y Occidente han reconocido como el centro de la percepción interior, de la intuición profunda y de la claridad de la mente. En la tradición cristiana, la unción en la frente era el gesto central del bautismo y de varios otros sacramentos, un signo visible de que algo invisible y profundo estaba siendo activado en esa persona. Aplicar el aceite allí con la yema del dedo, con movimientos suaves y circulares, es un gesto que simboliza la apertura de tu visión interior, la disposición a ver más allá de lo superficial, a percibir la realidad con mayor profundidad y claridad de lo que el agotamiento y la ansiedad cotidiana normalmente permiten. El segundo punto es el centro del pecho, el espacio sobre el esternón donde físicamente el corazón late y donde espiritualmente se concentra toda la vida emocional y relacional del ser humano, todo el amor que se ha dado y recibido, todo el dolor que se ha experimentado, todas las esperanzas y los miedos que mueven la existencia desde adentro. Aplicar el aceite allí con la palma de la mano completa, en un gesto amplio y consciente, es un acto de permiso profundo, el permiso que le estás dando a tu corazón de comenzar a soltar lo que ha cargado en silencio durante demasiado tiempo, de abrirse a la posibilidad de ser restaurado, de recordar que fue hecho para vivir con más ligereza y más paz de la que actualmente conoce. El tercer punto son las palmas de las manos. En numerosas tradiciones de sanación de todo el mundo, las manos son reconocidas como canales de energía extraordinariamente activos, a través de los cuales fluye tanto lo que recibimos del mundo como lo que damos a él. Son el punto de contacto más frecuente entre nuestro mundo interior y el mundo exterior, entre lo que somos y lo que hacemos. Ungir las palmas con este aceite sagrado es un recordatorio poderoso de que tú mismo, con tus propias manos y con tu propia presencia, puedes ser un instrumento de paz, de bendición y de sanación para quienes te rodean, y que ese poder no viene de ningún título ni de ninguna condición especial, sino de la disposición de abrirte a ser usado por algo más grande que tu ego. Tómate todo el tiempo que necesites en cada punto de aplicación. No hay prisa en ninguna parte de este proceso. Cada gota de aceite que aplicas con presencia y con intención es una afirmación silenciosa pero poderosa de que la sanación es posible para ti, de que mereces estar bien, de que la conexión con lo divino no requiere distancia, complicación ni intermediarios. Si sientes que vas a practicar este ritual, escribe en los comentarios: "Hoy activo mi sanación". Y si estás sintiendo algo especial mientras escuchas estas palabras, puedes enviar un superchat como una ofrenda energética para sostener este espacio. Lo que ocurre cuando una persona practica este ritual con regularidad y con genuina intención no sigue un patrón único ni predecible. Cada persona llega a este tipo de práctica desde una historia diferente, con heridas distintas, con capas de experiencia acumulada que son absolutamente únicas. Y por eso, los cambios que se producen también son únicos. También tienen su propio ritmo, su propio lenguaje y su propia secuencia. Lo que sí parece ser consistente en las experiencias de quienes se comprometen con este tipo de práctica espiritual sostenida es que los cambios comienzan de manera sutil, casi imperceptible al principio, y van ganando profundidad y claridad con el tiempo y con la consistencia. La primera señal suele ser física. Durante la aplicación del aceite, o poco tiempo después, muchas personas notan una sensación de calor suave que se expande desde los puntos de aplicación hacia el resto del cuerpo, como si algo que estaba contraído y tenso comenzara lentamente, con cautela casi, a abrirse y a respirar. No es el calor del aceite en sí mismo, que está a temperatura ambiente. Es algo más parecido a lo que ocurre cuando un músculo que ha estado en tensión durante mucho tiempo finalmente recibe el permiso de soltarse. Para quienes no están acostumbrados a prestar atención a las sensaciones sutiles de su propio cuerpo, esta puede ser una experiencia sorprendente y reveladora. Una primera toma de conciencia de cuánta tensión han estado cargando sin saberlo.
En los días siguientes al inicio de la práctica, lo que muchas personas reportan con más frecuencia es una transformación en la calidad de su claridad mental. No una claridad artificial ni estimulada, sino una claridad natural que emerge cuando la mente comienza a aquietarse y a dejar de consumir energía en la resistencia y en la preocupación constante. Las decisiones que antes parecían imposibles de tomar de repente encuentran su respuesta con una naturalidad que sorprende. Las conversaciones difíciles que se habían estado postergando durante semanas o meses de repente se vuelven posibles porque algo en el interior ha encontrado un equilibrio que antes no tenía. Los pensamientos que giraban en círculos sin descanso comienzan a calmarse. No porque los problemas externos hayan desaparecido, sino porque algo en la relación interior con esos problemas ha cambiado fundamentalmente. El corazón comienza a sentirse más ligero de una manera que es difícil de explicar con precisión, pero que es inconfundible para quien la experimenta. Es como si algo que había estado guardado bajo presión durante tiempo indefinido encontrara finalmente una válvula de salida, una vía de expresión o de liberación que antes no existía o que estaba bloqueada. Algunas personas lloran sin saber exactamente por qué durante los primeros días de práctica. Desde la perspectiva espiritual, eso no es una señal de que algo está mal, sino de que algo está funcionando, de que capas de emoción acumulada están encontrando el camino hacia afuera. Hay también una transformación notable en la experiencia del sueño que muchas personas reportan cuando practican este ritual en las noches. Los sueños se vuelven más vívidos, más cargados de imágenes y de símbolos que parecen querer comunicar algo específico. Esto no debe causar alarma. Desde la perspectiva de la psicología profunda y desde la de muchas tradiciones espirituales antiguas, los sueños son uno de los canales más directos a través de los cuales el inconsciente, o el espíritu según el lenguaje que prefieras, procesa la experiencia vivida, completa ciclos emocionales que quedaron abiertos y ofrece al ser consciente perspectivas e intuiciones que no son accesibles durante la vigilia. El hecho de que los sueños se intensifiquen durante este proceso es una señal de que algo profundo está siendo removido y reorganizado en capas interiores que normalmente permanecen inaccesibles. Pero quizás, el cambio más significativo de todos, el que más transforma la vida cotidiana de manera duradera, no ocurre en la soledad del ritual, sino en las interacciones con el mundo exterior. Las personas que practican este tipo de trabajo interno de forma consistente comienzan a notar que quienes les rodean reaccionan de manera diferente. Los conflictos que antes escalaban automáticamente de repente encuentran resoluciones más naturales. Las relaciones que estaban estancadas en patrones repetitivos de dolor comienzan a moverse en nuevas direcciones. Y las personas cercanas, aunque no sepan nombrar exactamente qué ha cambiado, perciben algo diferente en quien ha estado trabajando internamente. Lo ven más tranquilo, más enraizado, más capaz de estar presente sin ser arrastrado por cada oleada emocional del entorno. Esto no es una coincidencia ni una percepción subjetiva sin fundamento. Cuando el campo interior de una persona cambia genuinamente, ese cambio se irradia hacia afuera de forma inevitable, porque los seres humanos somos seres profundamente interconectados, y nuestro estado interior tiene una influencia real y medible sobre quienes nos rodean. La sanación interior no se queda encerrada dentro de quien la experimenta, se derrama hacia afuera, se transmite en la forma en que se habla, en la forma en que se escucha, en la calidad de presencia que se lleva a cada encuentro. Esto es precisamente lo que las antiguas tradiciones espirituales comprendían con una claridad que el mundo moderno todavía está aprendiendo a recuperar. Si decides comprometerte con este ritual durante 7 días consecutivos,
dando a tu ser el tiempo suficiente para comenzar a integrar los cambios que se irán produciendo en capas sucesivas. Escribe en los comentarios: mi sanación comienza hoy. Existe una dimensión del ritual que va completamente más allá de los ingredientes, de los puntos de aplicación y de las palabras de intención, y que tiene que ver con algo que las antiguas tradiciones espirituales comprendían con una profundidad y una precisión que la vida moderna ha olvidado casi por completo: la naturaleza sagrada del tiempo. En el mundo contemporáneo, tendemos a tratar el tiempo como un recurso homogéneo y neutro, como un contenedor vacío y uniforme, dentro del cual depositamos nuestras actividades, según la conveniencia y la eficiencia. Un minuto es un minuto, una hora es una hora, y el único criterio para decidir cuándo hacer algo es el de la disponibilidad y la practicidad. Pero las tradiciones espirituales más antiguas y más desarrolladas de la humanidad comprendían algo completamente diferente. Comprendían que el tiempo tiene cualidades, que distintos momentos del día, de la semana y del año tienen características distintas, que el universo mismo opera en ritmos y ciclos que el ser humano puede aprender a reconocer y a usar conscientemente para potenciar la profundidad de sus intenciones y de sus acciones. No todos los momentos del día tienen la misma calidad de receptividad espiritual. No todos los instantes son igualmente permeables a la intención consciente. Y conocer cuáles son los momentos de mayor apertura puede transformar radicalmente la profundidad de lo que el ritual activa en ti. El primer momento sagrado identificado por prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo, con una unanimidad que resulta imposible ignorar, es el amanecer. En el pensamiento hebreo antiguo, el amanecer no era simplemente el inicio mecánico de un nuevo día solar, era la renovación diaria y milagrosa de la alianza entre el Creador y su creación. Cada amanecer era una declaración nueva y fresca de que la vida continúa, de que existe una fuerza que sostiene el mundo incluso durante la oscuridad de la noche, cuando los seres humanos duermen y no pueden controlarlo ni sostenerlo con su voluntad. Los salmos del rey David, muchos de los cuales fueron escritos o inspirados en las horas previas al amanecer, están llenos de esta comprensión. El salmista buscaba a Dios de madrugada, en ese espacio liminal entre la noche y el día, precisamente porque comprendía que en ese umbral la separación entre lo humano y lo divino es más delgada y más permeable que en cualquier otro momento. Desde una perspectiva más fisiológica, el amanecer es el momento del día en que el sistema nervioso humano se encuentra en su estado más receptivo y más plástico. El cuerpo acaba de completar su ciclo de sueño y restauración. Los niveles de cortisol comienzan a elevarse de forma natural para preparar el organismo para el día, pero la mente aún no ha sido colonizada por la cascada interminable de preocupaciones, responsabilidades y estímulos externos que en pocas horas la ocuparán completamente. Hay una ventana breve y preciosa en ese umbral de la mañana en la que el ser humano es simultáneamente receptivo y consciente, en la que la mente tiene suficiente claridad para mantener una intención con fuerza, pero todavía no suficiente activación para generar la resistencia y el ruido mental que vendrán más tarde. Aplicar el aceite en ese instante es literalmente sembrar una intención sagrada en el terreno más fértil disponible, antes de que el día llene ese terreno con otras semillas y otros ruidos. Es comenzar cada día recordando, aunque sea por unos minutos, quién eres antes de que el mundo te recuerde todo lo que debes hacer, todo lo que todavía no tienes y todo lo que temes perder. El segundo momento sagrado es el umbral del sueño, ese espacio entre la vigilia y el descanso que en muchas tradiciones espirituales ha sido considerado uno de los umbrales más poderosos y significativos de la existencia humana. Para comprender por qué, es útil considerar lo que ocurre realmente durante el sueño, que va mucho más allá del simple descanso del cuerpo físico. Durante el sueño, el cerebro realiza una serie de procesos extraordinariamente complejos e importantes.
Consolida los aprendizajes del día, transfiriéndolos de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Procesa y regula las emociones experimentadas durante la vigilia, reduciendo la carga emocional de las experiencias difíciles. Libera proteínas tóxicas que se acumulan en el tejido cerebral durante la actividad diurna. Repara tejidos y órganos con una eficiencia que es imposible durante la vigilia. Y en un proceso que la ciencia todavía está comenzando a comprender en toda su complejidad, reorganiza la experiencia vivida dentro de una estructura más amplia de significado y de narrativa personal. Las tradiciones espirituales antiguas sabían todo esto de una manera intuitiva y profunda, aunque lo expresaran con un lenguaje diferente al de la neurociencia moderna. Por eso preparaban el espíritu con cuidado y con intención antes de dormir. Comprendían que lo que entra en la mente y en el corazón en ese umbral entre la vigilia y el sueño, en ese momento de apertura y de vulnerabilidad en el que las defensas conscientes bajan y el ser queda expuesto en toda su profundidad, tiene un acceso privilegiado a las capas más internas del ser humano. Esa es la razón por la cual las últimas experiencias y pensamientos del día tienen una influencia tan desproporcionada sobre la calidad del sueño y sobre el estado emocional con el que se despierta al día siguiente. Aplicar el aceite en ese momento preciso, con plena conciencia de lo que estás haciendo y de lo que estás invitando, es un acto de confianza profunda y deliberada. Es la decisión de depositar tu proceso de sanación en manos de algo más grande y más sabio que tu voluntad consciente. Es decir, internamente, con la convicción que nace de la fe genuina. Aquí entrego lo que no puedo resolver solo. Aquí confío en que mientras mi cuerpo descansa, una inteligencia más profunda que la mía continúa la obra que he comenzado. Si decides comprometerte a practicar el ritual en estos 2 momentos sagrados del día, creando así una estructura de intención que enmarca cada período de vigilia entre 2 actos conscientes de apertura espiritual, escribe en los comentarios: activo mi sanación al amanecer y al descansar. Y si sientes que este conocimiento está despertando algo profundo dentro de ti, puedes apoyar la energía de este canal con un super chat, ayudando a que estas enseñanzas sigan llegando a más almas que las necesitan. Ha llegado el momento de revelar algo que, si lo comprendes de verdad, y no solo intelectualmente, tiene el potencial de transformar completamente no solo tu experiencia con este ritual, sino tu comprensión de todo proceso de sanación y de cambio interior que hayas intentado o que intentes en el futuro. Porque hay una verdad que subyace a todos los ingredientes, a todos los momentos sagrados, a todos los puntos de aplicación y a todas las palabras de intención que has escuchado en este video. Una verdad más fundamental que cualquier técnica o práctica específica. Una verdad que, si se ignora, hace que incluso el ritual más cuidadosamente preparado se quede en la superficie y no produzca ningún cambio real y duradero. Y esa verdad es esta: el aceite no es el verdadero poder. Los ingredientes son sagrados y su simbolismo es real y profundo. Los momentos de aplicación tienen una importancia genuina que no debe subestimarse. Los puntos del cuerpo donde se aplica el aceite tienen un significado espiritual reconocido por milenios de tradición humana. Todo eso es verdad, pero hay una realidad más fundamental que decide si todo lo demás produce un cambio auténtico en tu vida o si simplemente se convierte en un ritual vacío, en un hábito más que se agrega a la lista de cosas que se hacen sin comprometerse realmente con ellas. Esa realidad más fundamental eres tú. Más específicamente, es la calidad de tu presencia en el momento del ritual. Es la autenticidad de tu intención. Esa diferencia decisiva entre querer genuinamente ser transformado y simplemente querer sentir que estás haciendo algo espiritual. Es la profundidad de tu apertura interior, la disposición real a dejarte afectar, a dejar que algo entre y cambie lo que necesita ser cambiado, aunque ese cambio implique soltar cosas a las que te has aferrado durante mucho tiempo porque se han vuelto familiares, aunque el dolor que producen
Existen personas que conocen todos los rituales correctos, que tienen acceso a los mejores ingredientes del mundo, que siguen cada paso con una precisión técnica impecable, que dicen las palabras exactas en los momentos exactos, y sin embargo, no experimentan ningún cambio significativo. Su vida continúa exactamente igual que antes, y si se les pregunta por qué, con frecuencia la respuesta es que el ritual no funcionó, que la práctica no sirve, que todo es superstición. Pero la verdadera razón es otra. La razón es que ejecutaron el proceso sin estar realmente presentes en él. Lo hicieron con la mente en otro lugar, con el corazón cerrado por la duda o por el escepticismo, con una parte de sí mismos ya convencida de que nada cambiará para no correr el riesgo de decepcionarse. Y existen otras personas que se acercan a un gesto aparentemente mucho más simple, con el corazón completamente abierto y vulnerable, con una fe genuina que no es ingenuidad sino valentía, con una disposición real y honesta a ser transformadas aunque no sepan exactamente cómo ni en qué dirección ocurrirá esa transformación, y experimentan cambios que no pueden explicar racionalmente, cambios que van mucho más allá de lo que la lógica de causa y efecto permitiría predecir. La diferencia entre estas dos experiencias no está en el aceite, está en quien lo aplica, en la calidad del ser que se presenta al ritual, en la honestidad y la profundidad del compromiso interior que se lleva a la práctica. Jesús, en múltiples momentos registrados en los evangelios con una consistencia que atraviesa los distintos textos y fuentes, dijo algo que en su momento sonaba radicalmente contrario a todas las expectativas religiosas de su época, y que sigue siendo profundo y perturbador hoy. Tu fe te ha sanado. No dijo que el milagro te sanó. No dijo que sus manos te sanaron. No dijo que la técnica correcta te sanó. Dijo tu fe, tu disposición interna, tu apertura, tu confianza en que la sanación es posible para ti específicamente, no en general ni en abstracto, sino para ti, con tu historia, con tus heridas, con todo lo que has vivido, porque comprendía algo que la mayoría de las tradiciones espirituales más profundas del mundo también enseñan en sus propios lenguajes y con sus propios símbolos, que dentro del ser humano existe una capacidad de restauración que se activa cuando la persona abandona la resistencia y se abre genuinamente a la posibilidad de ser sanada. Esa capacidad no está fuera de ti. No depende de encontrar el ritual correcto, o el maestro correcto, o el ingrediente correcto. Está dentro de ti. Ha estado dentro de ti todo el tiempo. Y lo único que puede impedirle expresarse libremente es la contracción del miedo, de la duda y de la desconfianza en tu propia capacidad de ser restaurado. La duda no es simplemente un pensamiento que puedes ignorar. Es una contracción física real que se instala en el sistema nervioso y que impide que los procesos naturales de restauración del cuerpo y del espíritu operen con su plena capacidad. Cuando el sistema está contraído por la duda, ninguna energía de sanación puede circular libremente, porque la contracción misma es la señal que el organismo recibe de que no es seguro abrirse. Por eso, más que cualquier ingrediente físico o cualquier técnica específica, lo que este ritual requiere de ti es presencia genuina, la capacidad de detenerte completamente, de respirar con conciencia, de soltar, aunque sea por unos pocos minutos, la narrativa mental de lo que no funciona, de lo que te falta, de lo que temes, y de abrirte, con la sencillez y la confianza que naturalmente tienen los niños antes de que la vida les enseñe a protegerse, a la posibilidad de que algo más profundo y más sabio que tu mente consciente está trabajando a tu favor en cada momento. Cuando apliques el aceite con esa calidad de presencia, notarás que incluso el simple acto de sostener la botella entre tus manos y de cerrar los ojos ya produce algo. Porque la sanación no espera al final del proceso para comenzar. Comienza en el momento exacto en que te detienes y decides mostrarte sin defensas, sin pretensiones, sin la armadura con la que atraviesas el mundo cada día. Comienza cuando recuerdas, aunque sea por un instante fugaz pero real, que eres algo más que tus problemas,
más que tus miedos, más que la suma de tus heridas y tus fracasos. Eres un espíritu viviente habitando un cuerpo extraordinario. Y los espíritus vivientes tienen una capacidad de renovación y de restauración que ninguna circunstancia externa, por difícil que sea, puede extinguir definitivamente. Si sientes que estás listo para practicar este ritual con verdadera intención, con toda tu presencia y con toda tu apertura, escribe en los comentarios: mi fe activa mi sanación. Y si este mensaje ha tocado algo en ti de una forma que reconoces como verdadera y profunda, también puedes enviar un superchat como una forma consciente de sostener esta comunidad donde recordamos juntos sabidurías que el tiempo y el olvido casi lograron borrar para siempre. Hay verdades espirituales que no necesitan ser complicadas. A veces lo sagrado vive en lo simple, en una planta, en una gota de aceite, en una intención sincera. Tal vez este aceite no sea solo una mezcla de ingredientes. Tal vez sea un recordatorio de algo más profundo, que la conexión con lo divino siempre ha estado más cerca de lo que imaginamos. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete a este canal. Aquí nos reunimos almas que sienten que el despertar espiritual no es teoría, sino experiencia viva. Y recuerda esta frase: la sanación comienza cuando recordamos quiénes somos realmente. Si deseas ayudar a mantener abierto este espacio, puedes apoyar con un superchat como una forma consciente de sostener esta comunidad espiritual. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Vas a preparar tu aceite sagrado hoy?